espacios, es constante fuente de consulta para nuestros artículos y nuestros productos. Natasha, bienvenida al Espectador. Muchísimas gracias a ustedes, el gusto es todo mío. Bien, quisiera empezar preguntándote por tus impresiones generales sobre esta jornada, cómo se desarrolló, estuviste en el puesto de votación, qué has visto y qué has sentido durante el día. Sí, bueno, yo estuve en el puesto de votación, de hecho fui una de las pocas privilegiadas, que eso no debería ser un privilegio sino un derecho, que pude ejercer el voto esta mañana. Yo pude hacer el cambio de votación en el registro, el centro de votación en el registro que se abrió en este momento, y comentaba en varios espacios. Creo que mi sensación era un poco agridulce. Estaba muy contenta de poder participar en el proceso. Es inevitable contagiarse de la esperanza y del buen ánimo que hay, pero al mismo tiempo había muchas personas incluso que llegaban sin conocer cómo era el proceso, creían que solo con la cédula podían votar, sin saber que tenían que cambiar el lugar de votación, llorando. Había muchísima gente como muy decepcionada de no poder votar, pero lo bueno de todo este proceso es que la sociedad civil, sin necesidad de pertenecer a ningún partido político, tomaron un rol activo. Si no podían ejercer el derecho al voto, se quedaron en el lugar, dando ánimo, invitando a la gente a la concentración, algunas organizaciones dando información que no daba el CNE. Entonces creo que esto fue un trabajo y ha sido un trabajo colectivo que hay que reconocer. Natasha, se dice con insistencia que la gran mayoría, la gran masa de venezolanos y venezolanas fuera de ese país no pudieron votar por las trabas que le imponía el gobierno a las personas que así lo quisieran hacer. ¿A qué se refieren? Yo quisiera saber específicamente, de manera muy concreta, cuáles son esas dificultades que tenían, por ejemplo, las más de 2 millones de personas venezolanas que viven en Colombia para poder acceder a ejercer su derecho al voto en estas elecciones. Bueno, uno de los primeros requisitos que se pedía y que pedía el consulado era un documento que acreditara la residencia permanente en Colombia. La mayoría, y tenemos que recordar, la mayoría de la población migrante en Colombia cuenta con el PPT. El PPT dentro de su clasificación tiene la palabra temporal, pero no porque la estancia de la persona sea temporal, sino porque el documento era temporal para transitar a otros documentos de residencia y por tanto el gobierno venezolano decidió no aceptar este documento como válido para acreditar la residencia. Con eso ya dejaban por fuera a un número enorme de población venezolana. Lo segundo, pedían un pasaporte vigente, algo que es muy difícil en este momento, entendiendo que para sacar el pasaporte mínimo se pueden ir entre $260 y $300, algo que sabemos que la mayoría de la población no cuenta. Y además de ello, muchas de las personas, aunque es de no creer, no tuvieron la información suficiente porque el CNE se encargó precisamente de no divulgar ese tipo de información. La gente no conocía el calendario electoral ni todo el proceso que debían surtir para poder ser parte del padrón electoral y del centro de votación en Colombia. Natasha, yo quisiera preguntarte, ya que también una de tus áreas de experiencia son los temas de género, ¿qué podríamos decir en cuanto a machismo o misoginia en el marco de esta campaña? Porque también hemos escuchado comentarios contra, por ejemplo, María Corina Machado, que no se harían cuando se trata de candidatos hombres. ¿Qué has podido observar al respecto? Bueno, yo creo que han habido también se han dado dos cambios en los patrones dentro de la misma sociedad venezolana. Primero, hace unos años se le podía preguntar a cualquier persona en Venezuela y era muy poco probable que una figura de una mujer pudiese tener la fuerza que hoy tiene María Corina Machado. Creo que eso ha sido un gran avance como sociedad, entender que los liderazgos pueden ser diferentes y que el liderazgo puede venir de una mujer. Pero ciertamente sí estuvo expuesta y lo ha estado durante todos los años que ha participado en política ante una serie de insultos y agresiones relacionadas con su género y por el tipo de liderazgo que tiene. Esto lo que ha revelado es una característica con la que hemos tratado de luchar constantemente dentro de la sociedad venezolana y que lamentablemente no hemos tenido los cambios necesarios.